después de este tratamiento que tuvo distintas implicancias, ¿no? Desde el oficialismo, desde la oposición, bueno, indilgando algunos artículos que tenían que ver con la aprobación de este presupuesto que ahora se está votando en particular. ¿Cómo vio este proceso durante toda la noche? Bueno, acaba de terminar, así que se terminó la votación en particular, que bueno, se complicó un poquito al final, un poquito bastante, porque se quiso incorporar, se incorporó porque se votó un porcentaje del PBI que se va a dedicar a educación. Pero sin explicar de dónde iba a salir, cómo se calculaba, cuánto era de diferencia con lo que estaba, digamos, porque después había habido una ampliación. Lo que pasa es que, bueno, durante todo este tiempo se planteó, las reducciones han salido en medios, en redes sociales, ¿no? Las reducciones que se habían hecho en educación. Es como que a último momento quisieron agregar algo como para que parezca que no se reducía, pero nunca dijeron de dónde iba a salir, a qué se iba a aplicar. Digamos, dónde iba a ir ese dinero, bueno, pero finalmente se terminó aprobando. Bueno, esta reducción tiene que ver también con el acuerdo firmado, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los requisitos. Quiero preguntarle cómo queda Santa Fe en este presupuesto 2023 discutido en la jornada de ayer y cómo vio la actuación del oficialismo. Bueno, primero, una cosa, uno elige qué es lo que reduce, ¿no? Son decisiones, la cantidad de ministerios, en dónde se invierte, todo es una decisión que hace el oficialismo, o sea, si decide gastar menos en educación y mantener otros gastos, también es una decisión, ¿no? En cuanto a Santa Fe, la verdad es que hay más obras, en porcentaje, este año hay más obras anunciadas, digamos. Una cosa es lo que se anuncia y otra cosa lo que efectivamente termina pasando. Pero había, por ejemplo, un reclamo por la ruta 11, que deben haber visto, ¿no? Que se venía pidiendo, se dio un pequeño aumento también para esta obra que es tan necesaria porque está en muy mal estado. Nosotros la hemos recorrido y verdaderamente está muy complicada. Diputada, ¿cómo le va? Marcelo Garrido la saluda. Bueno, este presupuesto que este año aparentemente será aprobado, porque hemos funcionado sin presupuesto en este país, aunque nos parezca raro. Está aprobado. Por eso digo, este presupuesto que llevó tanto tiempo y que se ha logrado aprobar. Tuvo también algunas, ¿cómo puedo decirlo para que no suene mal? Tuvo entre los propios algunos enemigos, ¿no? A ver, el tema, yo lo dije en la sesión, lo vengo diciendo en las comisiones, el tema que ocurre con el presupuesto es que uno lo quiere usar para todo. Se agregan artículos de proyectos que quedaron sin aprobar, que no se trataron en comisiones, se agrega de todo. Entonces después, o sea, termina, pero es algo que no es de este gobierno, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y que si no respetamos la institucionalidad, los principios, lo que corresponde, hay un artículo de la Ley de Administración Financiera que dice que no hay que incorporar temas que no tengan que ver con lo estrictamente presupuestario. Acá modificamos. Hubo desde aumento de impuestos, modificaciones del Código de Minería, modificaciones en salud, modificaciones, pero había, de lo que se pueden imaginar, había. Entonces, termina distorsionado y uno no termina tratando lo principal, que es el tema presupuestario. Y fíjate que al final terminan empezándose sin saber dónde va a salir el dinero, que eso tampoco es correcto. Cuando uno agrega partidas tiene que explicar de dónde van a salir esos fondos. Entonces, eso genera todas estas discusiones, porque en realidad el presupuesto, y en qué se gasta, así como decían, eligió gastar más en educación, o más en alimentación, o más en lo que elija gastar, es una decisión que la tiene el que tuvo mayoría y está gobernando. Entonces, uno lo que puede hacer es pedir que se respeten los parámetros, la Constitución, pero lo estrictamente presupuestario es una elección.
uno puede opinar, pero en principio es la responsabilidad del Ejecutivo. Diputada, yendo a lo estrictamente político, este proyecto, este presupuesto pudo ser aprobado con el apoyo de partidos provinciales, de la UCR, de Evolución Radical. El PRO se abstuvo y la coalición cívica lo rechazó. Cuando estoy hablando del PRO, de la coalición cívica, de Evolución Radical y la UCR, hago un paralelismo que dentro de muy pocos meses tienen que ir todos juntos en la misma lista. Digo, ¿cómo se prepararon para no estar de acuerdo en esto y poder estar de acuerdo programáticamente en la política después? Bueno, estuvimos muy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de las retenciones y en muchas votaciones en particular. La diferencia es que cada uno, a ver, somos un interbloque, pero hay distintas posiciones en determinados temas. Y algunas modificaciones que nosotros habíamos pedido no se aceptaron. Entonces, bueno, por eso es que no quisimos dejar sin presupuesto, nos parecía importante. Todo el tiempo estuvimos tratando de acompañar y de ver alguna forma, porque no nos parece bueno que un país esté 2 años sin presupuesto. Había obras que se tenían que agregar, había, dar elementos como para poder también controlar, porque sin presupuesto también puede faltar el control después. Entonces, tratamos de cumplir con lo que nosotros consideramos era mejor, que es que haya un presupuesto, pero no avalar ciertas cosas con las que no estábamos de acuerdo. Diputada, quiero consultarle por el artículo 81, justamente, que más allá de que otras provincias tienen el mismo conflicto, nos paramos sobre nuestro territorio, que es la provincia de Santa Fe. ¿Qué fue lo que sucedió en esa discusión? ¿Cree que definitivamente hasta tuvo inclusive la abstención por parte de algunos oficialistas, el caso de Roberto Mirabella? ¿Cómo cree que se va a dar esto en proceso de aquí al 2023? Espera que no me acuerdo cuál es el número 81. El del transporte, subsidios al transporte. Sí, bueno, en ese ¿qué pasa con esto? Bueno, acá son esos mismos casos. O sea, nosotros pedimos aumento, no se dio el aumento total que uno quería, y también lo que pedimos es que haya una ley donde se plantee la distribución y que sea una distribución equitativa entre el interior y todo. Pero la realidad es que cuando uno no es exactamente lo que uno quería, pero es mejor de lo que pensaba, tiene estas disyuntivas, ¿no es cierto? Entonces nosotros, aprobamos el tema de que hubiera más fondos, no queríamos que haya menos fondos para el interior, pero la realidad es que no se cumple con, que hay una discusión pendiente, pero que se tiene que dar en comisión y como corresponde, sobre cómo se van a distribuir. Diputada, está con esta media sanción, falta el Senado. Hoy Cristina Fernández de Kirchner se reúne con jueces y se especula que el Senado, apruebe el presupuesto, incluso con el artículo para que paguen ganancias los jueces y los empleados judiciales, ¿no? Y por consiguiente, el proyecto vuelva a diputados para su sanción definitiva. Se cumpliría con lo que corresponde. Nosotros somos Cámara de Origen. Si hay modificaciones del Senado, vuelve a diputados. Es así el procedimiento. Habrá que ver qué sucede. Bueno, muy bien. Diputada, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. La diputada Germana Figueroa Casas, entonces con nosotros en la mañana de Cadena O.